el señor Tapias, ¿no? Experto en seguridad. Esta realidad que estamos viviendo de aparente toma de las calles de bandas de microtráfico, secuestros, extorsiones, amenazas, bombazos. ¿Qué estrategias usted en su experiencia ha podido ser efectiva para poder contrarrestar esta agresividad delincuencial que están viviendo no solo Guayaquil? Acá nos comentan que también la ciudad de Quevedo. Gracias. Mira, realmente el problema va creciendo no solo en Ecuador. Latinoamérica tiene problemas de inseguridad generalizada. Y una de las causas que no podemos negar es el narcotráfico. El dinero del narcotráfico genera toda esa corrupción para lo que tiene que ver con autoridades, por supuesto compra de armas, tecnología criminal, y las bandas criminales cada día crecen y se fortalecen más y crecen su negocio. Como cualquier otro negocio, el negocio del crimen es uno más, que buscan rentabilizar, crecer y demás. Y hay que tener el apoyo decidido del Estado para acabar con un problema. Y yo creo que eso es por lo que nos hemos reunido hoy acá. Lo primero que se necesita es voluntad política. Es el primer paso para iniciar un problema de recuperación. ¿Y cómo se expresa esa voluntad política? Yo creo que es una decisión del gobernante de acabar con un problema. Y algo que tenemos que ver, los problemas de las ciudades como de los países son múltiples, son muy grandes y tienen muchos frentes. Y hay un dicho del que dice que el que mucho abarca, poco aprieta. Y yo creo que a veces los problemas de nuestros gobernantes es a tratar de solventar todos los frentes y no pueden hacerlo en muy poco tiempo y con pocos recursos. Usted tiene que tomar una decisión y es cuál de todos los problemas voy a enfrentar. Y yo creo que la seguridad es un derecho que tiene todo ciudadano y ese es lo que usted tiene que enfrentar, porque a través de la seguridad, cuando genera seguridad, generas estabilidad, y la estabilidad genera crecimiento económico porque hay inversión, y esa inversión y crecimiento económico ayuda a solventar los otros problemas que tú quieras generar, empleo, salud, etcétera. Pero tienes que empezar por un lado. Y yo creo que ese es el primer paso. Decisión política. Segundo, necesitas hacer una depuración de sus fuerzas, porque realmente hay corrupción, es innegable. Por lo tanto, las fuerzas del orden están en mayor o menor proporción permeadas por el crimen. Tienes que lograr depurar esas fuerzas. ¿Cómo se hace esa contrainteligencia? Yo creo que hay muchas tecnologías, muchas formas de hacerlo. Y las mismas fuerzas conocen quiénes son honestos y quiénes no son honestos. O sea que a veces tienen dos componentes. Uno, desde una posibilidad legal que le dé a sus fuerzas de autodepurarse, porque a veces están cohibidas legalmente para salir de muchos de sus miembros, etcétera. Y por supuesto, tú tienes diferentes tecnologías, polígrafo, tiene denuncias de la ciudadanía, en fin, aparatos de investigación interna para empezar a hacer depuraciones. Una pregunta. ¿Es ofender al uniforme el incorporar contrainteligencia extranjera a su criterio? ¿O es lo indicado? Porque el problema es que aquí viene el espíritu de cuerpo. Usted ha dicho, hay gente dañada y hay otra gente que no lo es, pero lo sabe. El hecho de que lo sepa y no actúe, de alguna manera los compromete también como personas que forman parte del equipo del mal, pues. Entonces, para evitar esto del espíritu de cuerpo, ¿no sería mejor traer contrainteligencia extranjera, pero aquello no podría ser considerado como una ofensa al uniforme? Por supuesto que va a ser considerado como una ofensa al uniforme, porque cuando tú traes a alguien del exterior es porque tienes que entender que no fuiste capaz de hacerlo. Es que es realidad, pues. Pero yo pienso todavía que las soluciones no son solo del exterior, son internas. Lo que tienes es que crear los incentivos adecuados para llevarlo ahí. Y ahí hay varias fases y es importante. Todos siempre tratamos de culpar, por supuesto, a la fuerza pública,
Pero es que el nivel de permeabilidad no solo en la fuerza pública, está en el sistema de justicia, está a veces en la misma regulación legal que le da muchas garantías al delincuente. Entonces, cuando estás generando un trabajo, y por eso digo voluntad política, tienes que empezar a alinear todo lo que existe: presupuesto, recursos, capacitación, entrenamiento, investigación, leyes, en fin, tienes que empezar a alinear para poder crear tu objetivo. Y hay muchas variables y tienen que tocarse. El respaldo de la comunidad es importante, y el rechazo de la comunidad a los actos violentos, a la corrupción, es importantísimo. Acuérdense que los políticos actúan por votos. Entonces, cuando hay un rechazo de la comunidad masivo, los obliga a pensar y solucionar. Pero si la gente es indiferente, un político también, porque al final el político se mueve donde está la necesidad de la gente. Si la gente le dice que quiere empleo, pues va a buscar solucionar empleo y no solucionar seguridad. O si la gente está diciendo que quiere, como ha sucedido en muchos países, que les den mercados, el político se la pone fácil, da mercados y no soluciona un problema de fondo como es el de seguridad. Estamos conversando con Fernando Tapias Díaz, experto de seguridad, que lo trae pues Galo Lara, que está queriendo que su ciudad se vuelva una de las ciudades más seguras del país. Usted habló, la ciudad de Quevedo, usted habló de depuración, usted habló de la decisión política, el uso de la tecnología. Por supuesto. ¿Cuánto ha aportado en esta vorágine veloz del avance de la tecnología a las estrategias de seguridad? Por ejemplo, en una ciudad como Quevedo, una ciudad que es grande, pero vamos a decirlo así, pudiera tener corredores muy controlados con tecnología. ¿Cuánto puede ser de efectivo esa instalación o uso de las tecnologías? Yo te diría que la tecnología es parte fundamental en un proceso de seguridad, porque usted necesita recolectar acervo probatorio para poder judicializar. Usted necesita identificar. Entonces, la tecnología es importante en estos procesos, pero una tecnología, y llamémoslo un poco redundando, inteligente. ¿En qué quiere decir? Tienes que ubicar en lugares claves estratégicos. Segundo, esta tecnología debe cumplir unos propósitos que usted tenga, por ejemplo, identificación de rostros, placas, y todo debe llevar bases de datos organizadas y demás. Pero un trabajo profesional en esta materia, por supuesto que ayuda a las autoridades a rapidez en el tema de respuesta. Y con esto quiero decir, se habla de un crimen como el que usted acaba de mencionar al principio de este momento. La policía o las autoridades reciben la información, pero es la tecnología quien le ayuda en tiempo récord a ubicar el carro, las personas, lo que hicieron eso. Si usted no tiene eso, pues es lo mismo que por más voluntad que tenga la policía de buscarlo, no va a encontrarlo fácilmente. Le voy a hacer una pregunta que creo va a ser difícil de responder, pero se la voy a hacer. ¿Qué pasa con una colectividad cuando está tan contaminada por sicariatos como es en este caso Ecuador, la colectividad ecuatoriana, y en su época Colombia? Siguen habiendo igual allá cosas, pero no tan graves como en los años 80, en donde los sicarios, los jefes de sicarios y los sicarios propiamente dicho, no le temen a la cárcel. ¿Qué hay que hacer? Porque ellos no le temen a la cárcel. El problema es que ya hemos llegado a un punto en que los sicarios no le temen a la cárcel. Yo discrepo ahí. Yo creo que no le temen a la justicia. Saben que la arreglan. ¿Sí me explico? Pero a ver, pero es que cuando yo hablo, Carlos, de que no le temen a la cárcel, ellos saben que la arreglan y que pueden salir en 6 meses, 7 meses, porque no le temen a la cárcel ir 6 meses. A cualquiera de nosotros nos genera temor ir un día a la cárcel. Aquí tenemos un hombre que estuvo injustamente 4 años en la cárcel, sabe lo que es la cárcel. A cualquier ciudadano común y corriente le da temor ir 1 hora a la cárcel. A los sicarios no les da ningún tipo de temor. Saben que van a estar 8 meses, 10 meses, 5 meses, 4 meses. El tiempo que están no le tienen miedo a ir a la cárcel. Entonces, ¿qué hay que hacer para resolver ese problema? Mira, yo te diría que tú lo tienes que empezar a mirar de otra perspectiva. El crimen es un negocio.
Entonces, cuando tú hablas de no tiene miedo, es cuando la gente ve cuál es la probabilidad de éxito de mi negocio criminal. Si el índice de impunidad en Ecuador o particularmente en Guayaquil o en la región que sea, es del 70 o del 60 o del 50, cualquiera que sea el porcentaje, pues eso es lo que va a ver el criminal. Si yo tengo probabilidades del 70% de que mi negocio sea exitoso, pues lo hago, o el 80%. Pero si a ti te dicen que empiece un negocio y solo tiene 10% de probabilidades de tener éxito, no lo va a hacer. Es exactamente el negocio criminal cuando se habla de justicia. Si el nivel de impunidad es muy alto, eso le está diciendo, el mensaje que le está mandando al criminal es que usted tiene una gran posibilidad de éxito en hacer el crimen, entonces no le va a dar miedo. Por supuesto, todo criminal, como todo empresario o cualquiera, toma riesgos para su negocio. Sí, pero lo que pasa, señor Tapias, es que con la famosa frase esta malhadada que se le inventaron a Escobar, no sé si Escobar la dijo o es leyenda urbana, pero es la que prevalece, o plata o plomo. Entonces ya no sabemos en este momento por qué la justicia falla a favor de la impunidad, si es por plata o por plomo. O sea, en algún momento se hablaba de corrupción, pero también ahora de temor. Entonces hay jueces que tienen temor porque les llega el mensaje y obviamente fallan a favor de los delincuentes. Entonces, ¿cómo se puede solucionar ese problema? Claro. Cuando la gente tenga la tranquilidad de que el Estado te va a respaldar sin importar las circunstancias. Y me explico. En Colombia tenemos el ejemplo de Pablo Escobar, en México está el Chapo Guzmán, en fin, ahí son personas que son muy poderosas, que tienen muchísimo dinero y que se atrevieron a desafiar el Estado. Pero el Estado, cuando el Estado se compromete, les ha mostrado que los quiebra, que los vence, que los logra. Si el Estado tiene la decisión de respaldarte y tú sabes que cuentas con el Estado, hay seguridad. Pero si el Estado es indiferente, ahí es donde está el problema, porque tú sabes que no cuentas. Si tú no cuentas con el respaldo de las autoridades o si tú no le crees a las autoridades porque desconfía de que las autoridades, entonces vence el imperio del temor. Y por supuesto, todas las actividades criminales tienen dos premisas que usted lo mencionó, plata o plomo, y es o busca generar una persona, darle un soborno o un incentivo económico porque la avaricia es muy grande y trabajan con eso, o dos, pues busca sembrar el temor o la intimidación. Y el temor es una herramienta. Lo vimos nosotros en la Segunda Guerra Mundial con los judíos, donde realmente sometieron a campos de concentración por el temor. Pero si usted le pregunta ahora a los judíos, eso cambió. Después de eso ellos saben que la única manera de subsistir es venciendo el temor. Y ese es una parte importante, pero es de educación también. Aquí estamos conversando con Fernando Tapias, experto internacional en temas de seguridad. Julio Acuña Herrera, un radioescucha, dice, ¿qué haría usted si estuviera acá a cargo del Ministerio de Gobierno, de Policía concretamente, para bajar el tema de las vacunas o extorsión, por ejemplo? Mira, ahí hay varias cosas. Lo primero que te diría es que tú tienes que fortalecer todo el aparato de investigación de inteligencia del Estado. Porque si tú no detectas a los criminales o no identificas a los criminales, no los puedes capturar. Entonces, el fortalecimiento de todo el aparato investigativo de inteligencia del Estado es fundamental en estos procesos. El segundo punto importante es el de crear una política de transparencia en las entidades. Hay que hacer que las entidades gubernamentales como la policía o la fuerza pública tengan credibilidad. Lo peor que le puede pasar a un país es cuando la gente no cree en su policía, porque ¿a dónde va a ir las denuncias o a dónde va a llegar? Y eso es algo que hay que trabajarlo. Internamente tienen que depurarse, tienen que generar campañas y tienen que dar la forma de verdaderamente demostrarle que está ahí. Eso implica que haya veedurías de terceros que monitoreen el trabajo que está haciendo la entidad pública para mostrar transparencia en lo que hacen. Porque si a nadie lo controla o nadie verifica que lo que estás haciendo es correcto, ni nadie está haciendo, pues ellos también no tienen incentivo por el cual mejorar. Sí, pero si hay alguien que le está mirando y está mirando su efectividad,
por supuesto ellos tienen la oportunidad de corregirse y generar esa capacidad de oportunidades de mejora necesarias en toda entidad. Realmente ideas muy claras que tiene el analista Tapias. Lo importante es ponerlas en práctica en el Ecuador. Yo veo que concentramos la lucha por un lado, por el lado de las penitenciarías. Sin embargo, en las calles se siguen desarrollando estos actos criminales. La policía ha mejorado mucho su trabajo reactivo, o sea, de reacción. Fíjese usted que se produce un acto en Kennedy Norte y finalmente encuentran a los sicarios. Se produce un acto en Durán y encuentran a los sicarios, los capturan. Pero en prevención es donde yo creo que seguimos fallando. Es decir, estas zonas que podrían originar este tipo de cosas están desguarnecidas. Es decir, el Ampón tiene campo abierto para actuar. Después lo pueden coger, ha mejorado la reacción. Pero lo importante es que sea proactivo el hecho de tener una vigilancia de tal naturaleza que impida o que les dificulte mucho más a los delincuentes actuar con absoluta libertad. Es cuestión de que allá va la víctima, persíguelo y dispárales con fusil, y en ese momento nadie puede detener la acción. Después ya vienen las cámaras, ya viene el seguimiento, van por allá, van por acá, captúralos, crúzalos, pero igual el acto se produjo. ¿Cómo podemos garantizar una mayor protección, una mejor custodia de los sectores en una ciudad? Claro. Mira, aquí hay varias cosas. Y hablando de las ciudades, hay espacios públicos que deben ser recuperados. Y ahí eso no es de las autoridades necesariamente de la policía. Ahí juega un papel importante el alcalde, porque la recuperación de esos espacios públicos implica iluminación, implica modernización, implica reestructuración de las condiciones físicas que le dan la posibilidad al delincuente de refugiarse. Pero en estos casos puntuales fueron al mediodía, hay cámaras, por eso hubo la posibilidad de reaccionar. No, por eso. Uno son espacios públicos donde tienes que proteger. Y lo segundo, te lo dije anteriormente, la capacidad de inteligencia del Estado tiene que fortalecerse, porque es lo que te va a permitir anticiparte a los problemas o llegar a los grupos y poderlos neutralizar, detener. Pero si la fuerza solo se enfoca en un ambiente reactivo, siempre vamos a estar un paso atrás. Eso es claro. La única manera de que la fuerza se vuelva proactiva es cuando tienes capacidad de inteligencia. Eso es fundamental. Y eso tienes que fortalecerlo porque es donde le permite a él empezar a tener la iniciativa. Y la iniciativa es decir, empezar a hacer operaciones y poder hacer operaciones para capturar a esas personas, pero es solo con inteligencia. Si no existe inteligencia, tenemos una entidad puramente reactiva y por más eficiente que sea, dice el refrán que después de ojo afuera no hay Santa Lucía que valga. Sí, ya. Gracias por ese comentario, señor Tapias, que lo hemos dicho tantas veces. Así es. Vigilar las ciudades, llenar de policías las calles. Patrullaje. Patrullaje. Aquí vino un ministro, con todo respeto al ministro Carrillo. Que ya había pasado de moda el patrullaje. Que ya había pasado de moda el patrullaje y que para eso están las cámaras. Por Dios santo. Mi preocupación es de que el general Carrillo es general de la policía. Es decir, una generación de policías se formó bajo ese pensamiento y es una generación de policías que todavía están en funciones. Es por eso que hemos traído este equipo de élite profesional para Quevedo. Esta visita de estos profesionales marca un hito histórico para Quevedo. Es el inicio de un verdadero plan de seguridad para nuestra ciudad. De mi parte, asumiré las competencias que el COTAC da a las atribuciones para el alcalde. Voy a asumir la seguridad de los 220,000 quevedeños. No puede ser de otra manera. No puede ser que a las 6 de la tarde Quevedo es una ciudad fantasma. Tenemos que reactivar los comercios nocturnos. Tenemos que reactivar la paz. Sin paz no hay seguridad. ¿De qué sirve un paso de nivel? ¿De qué sirve un puente si no tenemos seguridad? Por eso, nuestras propuestas están encaminadas, primero, en la seguridad de los 220,000 quevedeños. Segundo, en el empleo. Estamos creando una ordenanza que se llama la 9010 de Galo Lara, en donde todos los inversionistas y concesionarios, de cada 10 personas que ellos contraten, 9 tienen que vivir en Quevedo.
De cada 100 personas que ellos contraten, 90 tienen que vivir en Quevedo, para que la plata de Quevedo se quede en Quevedo. Hoy la seguridad, estamos dando una muestra de que sí se puede darle seguridad a los quevedeños, y por eso hago y extiendo una invitación al presidente de la República para que aproveche a reunirse con estos profesionales de la seguridad que hoy los traemos para Quevedo. Muy bien. Muchísimas gracias a Galo Lara, gracias al experto en seguridad colombiano Fernando Tapias por darnos esta entrevista.